Buenas noches, bienvenidos todos a esta cuarta temporada de los personajes sobrenaturales en cuarentena. Esta temporada la hemos llamado Vacuna Sobrenatural y bueno, pues busca precisamente dar esa perspectiva sobrenatural a estos periodos de encierro. Y hoy tenemos pues el gusto de presentarles a un gran investigador, a un gran colega y un amigo, que es el doctor Óscar Avenojar, profesor investigador de literatura popular y tradicional en el Colegio de México, quien ha impartido docencia y ha investigado en universidades de España, República Dominicana, Francia, Hungría, Argelia, China, Corea del Sur y Malta. Ha publicado ya una quincena de libros y decenas de artículos científicos acerca de la literatura oral de diversas culturas de Europa, África, Asia y América. En la actualidad, sus investigaciones se centran en las huellas que han dejado las tradiciones norteafricanas y orientales en la literatura oral de la península ibérica y de Iberoamérica. Bienvenido, Óscar. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, te cedo la palabra. Muchas gracias, Claudia. Es un placer. Muchísimas gracias por invitarme. Gracias a ti, a Adriana, a Alejandra. Es un auténtico placer estar con vosotras. Muy bien, pues como muy bien ha mencionado Claudia, llevo ya unos años, voy a compartirla. Aquí tenemos. Llevo ya unos años investigando 12 en concreto, la literatura oral norteafricana y en concreto las huellas que ha dejado en el folclore ibérico y, digamos, iberoamericano. Vamos a utilizar el término panibérico. Entonces, mis investigaciones han estado dirigidas primero a recopilar el folclore norteafricano, porque, bueno, como ya pueden intuir, pues es inmenso, ¿no? En 12 años he conseguido recopilar, pues, sin tampoco un esfuerzo enorme, pues alrededor de 5.000 versiones de cuentos, mitos y de leyendas. Y, bueno, eso solo en lo referente a la narrativa oral, que es que me voy a centrar hoy en día. Y lo que he hecho después ha sido, pues, examinar esas huellas en el folclore ibérico e iberoamericano. ¿Y cómo lo hago? Pues lo que hago es cotejar las versiones que han sido documentadas, versiones de cuentos, de mitos, de leyendas que han sido documentadas en el espacio oral de Iberoamérica y de la península ibérica, con las versiones que han sido documentadas en el resto de Europa y en el norte de África. Entonces, este tipo de análisis me permite detectar las ramas que convergen digamos, en esa literatura panibérica, ¿no? Bueno, los resultados, como se pueden imaginar, han sido de lo más heterogéneo. Lo más habitual es encontrar en el espacio peninsular, la península ibérica, también de Iberoamérica, dos ramas, ¿no? Una de procedencia, digamos, una ligada o vinculada genéticamente con otras versiones que podemos encontrar en el resto de Europa o en el resto, o en Iberoamérica, y otra de procedencia norteafricana. Y eso es porque, claro, el Magreb, la cultura árabe bereber, pues deja un impacto, una huella muy, muy fuerte, muy profunda en el folclore hispánico. Me voy a centrar en el hispánico, en esta presentación. Sin embargo, bueno, pues a lo largo de estos años he encontrado una paradoja, ¿no? Hay un tipo de cuentos que aparentemente no ha dejado rastro, unas versiones que no han dejado rastro en el folclore ibérico iberoamericano. Y son las que yo he llamado cuentos con ogresa. Cuentos con ogresa, cuentos protagonizados por las ogresas. Y es a lo que voy a consagrar
precisamente son esas versiones, esos cuentos a los que voy a consagrar esta ponencia y voy a intentar dar una explicación a por qué en el espacio panibérico no encontramos exactamente esas versiones que existen en el norte de África protagonizadas por ogresas. Bueno, ¿qué sucede? Pues que en el norte de África, tanto en la cultura árabe como en la bereber, la ogresa ha monopolizado el espacio de lo terrorífico. Fíjense que en otras tradiciones tenemos innumerables monstruos, bueno, ustedes ya estarán acostumbrados, han estado siguiendo el programa, monstruos de todo tipo, gigantes, brujas, bueno, personajes de todo tipo que encarnan lo terrorífico, ¿no? Pero en el Magreb parece que hay un monopolio de las ogresas. Miren, las ogresas han desplazado, lo vamos a ver en esta presentación, a las hadas, muchas hadas, muchos cuentos, leyendas protagonizadas por hadas, a los cíclopes, vamos a ver algún ejemplo de ello, a los gigantes, a las brujas, a los lobos, en fin, también a los personajes, a los asustaniños, ¿no? Que se utilizan en muchas tradiciones para, bueno, pues para dar miedo a los niños, para, que no para evitar que se acerquen a ciertos lugares o hacer que se tome la comida. En fin, personajes de todo tipo, ¿no? Entonces, esto es algo que me ha, bueno, que ha suscitado, que ha avivado mi interés, mi curiosidad. Es decir, ¿qué pasa? Somos pueblos vecinos y al otro lado del Mediterráneo, lo terrorífico parece que está dominado por un solo personaje. Y de este lado, bueno, pues tenemos un sinfín, ¿no? Tenemos de personajes terroríficos, monstruosos de todo tipo, ¿no? Bueno, pues no soy el primero que se ha planteado esta cuestión. Esta aporía ya ha sido formulada previamente, al menos por una investigadora francesa, cuyo nombre es Camille Coste-Jaura, es quien, bueno, ha interpretado digamos, esa hegemonía de la ogresa en el folclore norteafricano. Les voy a resumir muy brevemente qué es lo que dijo Camille Coste-Jaura y luego voy a comentar algunas notas acerca de ello. Ella decía que la ogresa, ¿no? En el folclore bereber se llama Tseriel o Zanza o recibe algunas veces el nombre árabe, Hula, encarna, digamos, o en ese personaje, mejor dicho, ha sido volcado una voluntad de las mujeres magrebíes por reivindicar, digamos, su esencia, ¿de acuerdo? En reivindicar o, digamos, de otra manera, oponerse a la dominación masculina de alguna manera. ¿Por qué? Y ella argumentaba que la ogresa, bueno, pues es un personaje que da miedo y que por eso las mujeres magrebíes de algún modo estaban oponiéndose, que le querían aterrorizar al hombre de algún modo, estaban reclamando su espacio, ¿no? De alguna manera. Bueno, esta interpretación se basa en algunos textos de Pierre Bourdieu, que fue un sociólogo, filósofo, antropólogo francés, que ya puso de relieve la dominación masculina en el Magreb. Y claro, es algo que llama mucho la atención, ¿de acuerdo? Los antropólogos, muchos de ellos han resaltado que en el Magreb hay una dominación masculina muy
muy acusada, ¿no? Bueno, y yo tengo una interpretación también basada en esa dominación masculina, eh, pero bueno, con ciertos matices. Para mí, en realidad, las ogresas, bueno, pues no encarnan una reivindicación en fin, contra el espacio masculino, ¿no? Impuesto, sino más bien algo relacionado con lo contrario, ¿no? Encarnan efectivamente o son portadoras de algún rasgo que evidencia esa dominación masculina en el Magreb. Bueno, entonces la pregunta que me planteo es ¿por qué no se aprecia el mismo fenómeno en la tradición hispánica? Quiero decir, si los cuentos magrebíes han dejado una huella muy profunda en la tradición hispánica, en muchos casos, ¿por qué los cuentos con ogresa no? Y esta es una respuesta a la que trataré de dar, perdón, una pregunta a la que trataré de dar respuesta al término de esta presentación. Bueno, voy a desarrollar el siguiente esquema. Al principio voy a plantear cuáles son los rasgos que identifican, que caracterizan a las ogresas en el Magreb. Después voy a darles algunos ejemplos de cuentos, de leyendas, de mitos protagonizados por ogresas que en la tradición hispánica están protagonizados por otros personajes. ¿De acuerdo? O sea, he intentado seleccionar aquellos más conocidos para que puedan reconocerlos, ¿no? Oscar, disculpa, Sí, ¿podrías acercarte un poquito más al micrófono? Que se escucha sí, bajito. perdón. Muchas gracias. ¿Qué tal? ¿Me escuchan ahora, Claudia, mejor? Me parece que sí. Muy bien. Bueno, pues a continuación voy a intentar sistematizar o resumir, ¿no?, los rasgos que encarna la figura de la ogresa antropófaga en el folclore del norte de África. ¿De acuerdo? Y solo al final ya intentaré proyectar mi hipótesis, mi teoría al respecto. Bueno, comenzamos. El terror imaginado en el Magreb. ¿Cómo son esas ogresas árabes berberes? Bueno, digamos que en Occidente y en la tradición medio oriental existen las ogresas, no es algo característico únicamente del norte de África, pero su presencia, como digo ahí, está únicamente, suele aparecer en determinados cuentos, ¿no? Sin embargo, como decía, en el Magreb encarna personajes de todo tipo. Y no solo eso, es que, bueno, encarna a las hadas, a gigantes, ogros, personajes tanto que en la órbita occidental están protagonizados son masculinos, suelen ser masculinos, como otros que son femeninos, ¿no? E incluso, en muchos casos, encarnan personajes reales. Es muy frecuente en algunos pueblos del Magreb escuchar que tal mujer es una ogresa, ¿no? No te acerques a esa mujer que es una ogresa. Bueno, luego veremos qué quieren decir con eso. Bueno, aquí presento algunos precedentes académicos, ¿no? Pierre Bourdieu, como he mencionado anteriormente, Lacoste Jardin, los precedentes académicos que se han planteado esta cuestión. Y una cita muy interesante de Lacoste Jardin dice que, bueno, que en el Magreb la dominación masculina está planteada en términos de ignorancia, ¿no? De ignorancia de los cónyuges. Es decir, que uno y otro se temen. Bueno, unos se temen mutuamente, recíprocamente. Vamos a ver qué quiere decir eso y luego al final, si quieren, discutimos la cuestión. Bueno, ¿cómo son las ogresas de los cuentos, de los mitos, de las leyendas del Magreb? Bueno, pues tiene forma humana, como digo aquí, es por supuesto femenina, es una anciana, suele ser un personaje promiscuo. Hoy, en esta ocasión no voy a mencionar no voy a resumir ningún cuento, ninguna leyenda de ese tipo, pero bueno, es un personaje caracterizado por, digamos, una desmesura erótica, ¿no? Es un personaje marginal.
no lo encontramos integrado en la sociedad. Es sucia, al contrario bueno, que sus oponentes. Como digo aquí, es caníbal, y lo más importante de todo esto es que es un personaje verosímil, ¿de acuerdo? A diferencia de otros personajes sobrenaturales. Es decir, si preguntamos a nuestros informantes argelinos, marroquíes, probablemente nos van a decir que cuando eran niños creían en las ogresas, ¿de acuerdo? Que bueno, otros no tan niños. Algo muy importante que es que diferencia a estas ogresas de otros personajes monstruosos del otro lado del Mediterráneo es que no son magas, no son magas, ellas no hacen magia, no suelen, y cuando lo intentan fracasan. ¿Mm? Hay algún ejemplo bueno, de varios ejemplos, cuando intentan hacer algún tipo de sortilegio, la, la heroína del cuento pues consigue, por ejemplo, atravesar un río mediante una fórmula mágica, pero la ogresa queda atrapada en el río porque no domina la taumaturgia, ¿no? Bueno, es algo un fenómeno bastante actual en los cuentos del norte de África. Bueno, vamos a hablar ahora, lo que voy a hacer es resumir algunos cuentos para que vean, algunos cuentos y mitos del norte de África para que vean cuáles son los rostros, los perfiles que adoptan esas ogresas en el Magreb. Voy a comenzar con un cuento muy conocido en todo el Mediterráneo que, bueno, a excepción del norte de África, de la zona noroccidental de África, eh, está protagonizado por un gigante de un solo ojo, ¿no? Para ser breve, es la historia de Polifemo, ¿de acuerdo? O de Sinbad. Llegando a la isla, un gigante, un cíclope de un solo ojo, que devora a las ovejas, y llega el héroe, en este caso masculino, y lo ciega, ¿no? Lo deja ciego con una vara incandescente y de modo bueno, pues puede salvar a sus compañeros o las ovejas, depende de la versión, ¿no? Bueno, esa es por resumir a grandes rasgos el argumento de las versiones mediterráneas es lo más habitual, ¿no? Bueno, pues, ¿qué sucede? Que en el norte de África ese cíclope no es un cíclope, tampoco, ni siquiera es masculino, ni siquiera es un gigante, es una ogresa, ¿no? No se trata de un cuento muy habitual, pero bueno, he grabado dos versiones y en las dos se trata de una ogresa, digamos, el monstruo es una ogresa que va robando una a una las ovejas de una pastora. Entonces la pastora un día se esconde, de acuerdo, y descubre que efectivamente que el monstruo o lo que le está robando las ovejas es una ogresa. Entonces lo que hace es, de una manera muy similar a la de, bueno, la historia de Jasón, ¿no? Es, perdona, Jasón, Ulises, Odiseo, es vestirse con una piel de carnero, camuflarse entre su rebaño y se pone en la espalda una vara incandescente. Entonces, bueno, cuando se aproxima la ogresa la noche siguiente, cuando se aproxima para robar las ovejas de la pastora, ella la ciega, ¿no? La deja ciega con su vara incandescente y consigue rescatar su rebaño. Bueno, como digo, esa es la historia del ogro cegado, que en muchos casos, bueno, la mayoría de los casos está encarnado por un personaje masculino, ¿no? Y aquí el texto que he proyectado pues es la versión de Sinbad. Sinbad en las mil y una noches, ¿no? Y quiero decir que no es la única versión que se ha documentado en el Medio Oriente, hay muchas, y en todas el protagonista es masculino, ¿no? Es una suerte de ogro o gigante o cíclope, ¿no? En función de las versiones. Bueno,
Bueno, hay otras versiones muy a menudo muy habituales. Digo aquí que la mujer que mató al ogro con una piedra. Bueno, el ogro, no es que no haya cuentos protagonizados con ogros, por ogros. Efectivamente, en el Magreb hay cuentos, leyendas, mitos que están protagonizados también por ogros antropófagos, pero ocupan precisamente un espacio marginal. Es, digamos que cuentos, suelen ser cuentos muy breves en los que no quedan las características, digamos, las peculiaridades que caracterizan a la ogresa, pues no son relevantes. Esto ocurre, por ejemplo, con un cuento muy breve de una mujer que es asaltada por un ogro, está en su casa, y el ogro pues quiere devorar a sus hijos, ¿no? Y ella, en lugar de, de darle a sus hijos, pues lo que le da es una piedra incandescente. Bueno, con este ejemplo yo quería únicamente decir que, bueno, en algunas ocasiones es verdad que hay cuentos protagonizados por ogros, no son la mayoría, ni mucho menos, son residuales, pero suele tratarse de cuentos muy específicos en los que cuales, como decía, las peculiaridades de la ogresa pues no son relevantes, ¿no? Bueno, el cuento que voy a presentar a continuación, todos ustedes lo conocen. Eh, me interesa mucho. Me interesa mucho, no solo porque todos ustedes lo conocen, sino porque ha sido objeto de estudio, de análisis desde hace mucho tiempo. Voy a resumirlo y no diré el título con el cual es conocido en Occidente hasta el final. Bueno, eh, he recogido tres versiones de este cuento, dos de ellas en árabe y una en bereber. Bueno, el cuento comienza así. Son siete hermanas que viven con su padre en la montaña. Y el padre un día decide ir a hacer peregrinación a la Meca. Entonces advierte a las muchachas de que, bueno, de que se va y dice, bueno, no confiéis en nadie que venga a la casa porque yo solo conozco a vuestra abuela. Así que, mirad, vamos a ir a visitar a vuestra abuela. Entonces las siete se ponen en camino, suben a una montaña, el padre les muestra la casa donde está su abuela. Dice, mirad, aquella es, no se os ocurra, vamos a ir allí, os voy a dejar allí, y no se os ocurra confiar en nadie más. Las muchachas van allí, se quedan con abuela y el padre parte, ¿no? Parte de viaje a la Meca. En aquella casa vive, además, un perro que les hace compañía, que hace siete muchachas. La más joven de ellas se llama Serguna y es además la más inteligente. Entonces, la abuela, en principio, pues es muy amable con ellas, las acoge con mucho cariño, pero al poco comienza a dar signos de comportamiento inusual, ¿no? Entonces, Serguna, que es como decía, la más inteligente, la más perspicaz, pues eh, la acompaña a escondidas, la vigila a escondidas y se da cuenta de que en realidad su abuela es una ogresa y que la comida tan rica, esa carne tan rica que están comiendo todos los días, pues no es de, bueno, ella la recoge del panteón, de los huesos de los muertos, ¿no? Entonces los cocina y sí es lo que les está dando a las hermanas. Y entonces algunas se alarman al principio, se lo dice a sus hermanas, ellas no se dan cuenta. A continuación, eh, bueno, pues un día cuando la está siguiendo hasta el panteón se da cuenta de que ya no quedan cadáveres, ya no queda ningún cadáver y bueno, empieza a alarmarse. Entonces habla con sus seis hermanas y les dice, miren bueno, que esto empieza a ser preocupante. Nuestra abuela no es una abuela, es una ogresa. Y miren que ya no queda comida en el panteón.
entonces, pues las próximas somos nosotras, ¿no? Bueno, el cuento continúa. No son ellas las próximas, es el perro, ¿de acuerdo? La, la ogresa mata al perro, se lo sirve a las muchachas y Serguna, por supuesto, se da cuenta y se la advierte a las hermanas y intenta escaparse. Pero en ese momento la ogresa las detiene y les dice, empieza a transformarse, ¿no? Y el pelo empieza a crecerle, las uñas, los ojos, entonces, bueno, pues da cuenta, Serguna le pregunta, eh, bueno, abuela, qué ojos tan grandes tienes, ¿para qué son? Son para verte mejor. Dice, ¿y esas orejas tan grandes que tienes? Dice, son para escucharte mejor. Y esa nariz tan grande que tienes, son para olerte mejor. Y esa boca que tienes, eh, ¿para qué es? Para comerte mejor. Entonces, bueno, la ogresa termina comiéndose a las 6 hermanas y Serguna se escapa, ¿no? Bueno, ya han adivinado seguro de qué cuento estamos hablando, ¿no? En la órbita occidental o de otros países, pues ese personaje malvado está encarnado por el lobo, ¿no? Bueno, continúo. Miren, el cuento que voy a resumir a continuación es el de la ogresa que mató a 6 de sus 7 hijos, ¿no? Bueno, es un cuento bastante conocido también. Voy a resumirlo. Se trata de, bueno, tenemos a una pastora mayor que está, no una pastora, perdón, una campesina, ¿no? Que está trabajando en el campo y se encuentra una niña. Y entonces esa niña se pone a ayudarla y empieza a cosechar pues las verduras a una velocidad sorprendente, ¿no? Y entonces, no es una niña, es una muchacha, ¿eh? Entonces la campesina dice, uff, esta muchacha es un buen partido para mi hijo. Se la voy a presentar. Se la presenta, se gustan, se casan, eh, y le dice, la muchacha le dice a su marido, mira, yo me caso contigo, pero tú tienes que prometerme que jamás me vas a espiar, ¿de acuerdo? Habrá un momento en que yo me quede a solas con mis 7 hijos y tú no podrás entrar en la habitación. Dice, bueno, de acuerdo. Bueno, un día el hombre se pone a espiar a su mujer desde el tejado y ve que está eh, quemando, cocinando a sus hijos. Entonces desciende rápidamente y llega justo en el momento en que le queda solo uno de ellos. Y en ese momento, en realidad la muchacha es una ogresa, se escapa corriendo y le dice, bueno, has roto tu palabra, ¿no? En fin, no has respetado tu palabra. Y bueno, se escapa definitivamente. Bueno, ese cuento es también bastante conocido en el folclore universal. Es un cuento de tipo melusiniano, ¿no? Por ser Melusina, un hada de digamos, un roman francés del siglo XV. En el folclore hispánico y europeo está protagonizado, la protagonista sobrenatural es un hada, y aquí tenemos a una ogresa de nuevo. Continúo. Bueno, el siguiente cuento es la partera de las hadas. Lo voy a resumir ya, no me queda mucho tiempo, no quiero monopolizar el tiempo. Eh, la partera de las hadas. Bueno, se trata de una mujer que un día está en su casa y escucha a un gato que se aproxima a su casa. Esta versión procede de el Mizab. Mizab es un oasis del sahariano, ¿eh? Es un poco más al sur de las otras versiones que he mencionado antes. Bueno, esta mujer ve al gato y el gato empieza a hablar. Le dice, mira, pues tienes que venir mañana a mi casa porque mi dueña está a punto de dar a luz.
La muchacha, la mujer, pues, no se queda asombrada, pasmada. No es habitual escuchar algo, una invitación de tal tipo. Bueno, acompaña al gato al día siguiente y entonces se da cuenta que en realidad ese gato y las hadas que están por allí y la mujer que está a punto de dar a luz, pues no son, digamos, no son personajes normales, no son mujeres. En realidad son ogresas, son seres sobrenaturales y en concreto ogresas. Eh, de todos modos, intenta ayudar a la mujer a dar a luz, a la ogresa, y una vez que ha terminado, ella, bueno, tiene miedo, pues se escapa corriendo. Y una de las ogresas le lanza unos tizones, unas brasas incandescentes que se le quedan prendidas en la ropa. Y al llegar a su casa, corriendo, la mujer despavorida, pues se da cuenta de que esas brasas no eran tales, eran en realidad diamantes. Y era el pago que las ogresas le habían dado por auxiliarles en el parto. Bueno, ese cuento es La partera de las hadas, ¿no? Y había sido durante muchos años, había sido asociado, bueno, se creía que el origen era escandinavo. Actualmente, bueno, pues se sabe que ese cuento ha sido, bueno, se encuentra en otras zonas, yo lo he estudiado también. He conseguido localizar algunas versiones en el norte de África y más al sur, ¿no? En Mali también hay algunas versiones, probablemente en otras regiones de África. Ese cuento, en otras zonas, digamos que los personajes sobrenaturales son hadas, y en cambio en el folclore magrebí de nuevo son ogresas. Bueno, ya es el último relato que voy a resumir. Miren, este relato es muy conocido en otras zonas del mundo. Se trata de una leyenda, ¿no? Aunque hay algunos folcloristas que lo han clasificado como cuento. Es mundialmente conocido como La autoestopista fantasma o La mujer de la curva. Es un cuento de alcance universal, bueno, una leyenda de alcance universal, ¿no? Bueno, pues en el Magreb he recopilado varias versiones también de tipo rural sobre un caballero que va caminando, un caballero, un jinete, digamos, que va eh, por el campo cabalgando y en una curva se encuentra una muchacha y le pide, bueno, lo va haciendo autostop, claro, porque no hay coches. Entonces ella sube a su grupa y van en dirección, bueno, sí, en camino. Y en un momento dado, la muchacha que está detrás de él empieza a crecer, empieza a aumentar el tamaño, entonces el jinete se da cuenta de que algo no va como es usual, ¿no? Algo no es normal. Y empieza a escuchar, oye, ¿qué orejas tan rojas tienes? ¿Qué apetecibles son, ¿no? Bueno, y entonces descubre que es una ogresa y en las versiones que he recopilado, pues el caballero sale corriendo y hasta que llega a casa y se pone a salvo. Bueno, esta, como saben, pues es la leyenda del autoestopista fantasma o de la mujer de la curva, ¿no? Que sube a los vehículos de los conductores durante la noche, ¿no? Y les dice, bueno, hay muchas versiones, seguramente habrán escuchado alguna como yo me maté en aquella curva, ¿no? Entonces, bueno, en algún momento ella deja al descubierto su condición sobrenatural. Bueno, ¿qué encarna entonces la figura de la ogresa caníbal en el folclore del norte de África? Vamos a ver. He puesto aquí, he proyectado, digamos, a la izquierda sus peculiaridades, ¿no? Y a la derecha he puesto sus opuestos, ¿no? Entonces, ¿a qué se oponen? ¿Qué se oponen las ogresas? Pues se oponen a la órbita masculina, también a la juventud, ¿no? El tercer punto, cuando te menciono aquí que son individuos o sujetos que viven aislados en el bosque, viven en un entorno de lo salvaje y viven aisladas, ¿no? No son individuos sociales.
son promiscuas y se oponen, por tanto, al recato que encarnan otros personajes, ¿no? Son seres sucios. Cuando son descritas, son siempre descritas como seres sucios, ¿no? De un aspecto repugnante. Son caníbales. En muchas ocasiones, pues lo que hacen es cocinar en agua, ¿no? a sus víctimas o comer crudas, como en el caso del paralelo de Caperucita Roja que he mencionado antes. Entonces, ¿qué revela esto? Pues que en realidad para mí la ogresa no es, como decía Camille Lacoste-Jardin, no es una personificación de esa oposición violenta al hombre. No es un ideal, como decía Lacoste-Jardin, no es un ideal de la mujer. Más bien todo lo contrario, ¿no? Fíjense que ella personifica cualidades muy poco deseables en cualquier ser humano, ¿no? Que de todas maneras, desde mi punto de vista, sí que tiene que ver con esa dominación masculina tan patente en el Magreb, pero creo que es de otra manera. Los cuentos, como ven, aquellas características a las que se opone la ogresa, pues generalmente son las características que resultan en las sociedades rurales más conservadoras, más reaccionarias, aquellas cualidades que no son tan deseables en el Magreb, ¿no? Como la suciedad, la promiscuidad, no adaptarse a las condiciones sociales. Es decir, sí que hay, en mi opinión, algo o mucho, ¿no? De esa personificación de de esos valores, ¿no? De dominación masculina. Hay una huella, está clara. Entonces, ya voy terminando. ¿Qué conclusiones sacamos de todo esto? Bueno, vamos a empezar. Voy a resumir y luego voy a extraer las conclusiones mías y a continuación pues abro debate. Bien, como les decía, las ogresas en el Magreb han acaparado el imaginario de lo terrorífico. Hemos visto, he resumido, relatos en los que a veces en Occidente el protagonista o el opositor del héroe o de la heroína es un lobo, otros en los cuales es un cíclope, un gigante, otros en los que son hadas, ¿no? Y bueno, hay más. No he mencionado que en el Magreb también se asusta a los niños diciendo, bueno, que viene la gula, si cómete la sopa o cómete la comida que viene la gula. En Europa generalmente son esos asustaniños, ¿no? Son personajes masculinos generalmente, ¿no? Tenemos en España, pues generalmente es el coco, el croque-mitaine en Francia, en fin, son personajes de perfil masculino generalmente, aunque yo creo que en esa condición de asustaniños es posible que haya dejado alguna huella en la tradición ibérica. En algunas zonas, especialmente del sur de España, se dice, se mete miedo a los niños diciendo que viene la mora. Bueno, quizá, no sé, esto es pura especulación, pero quizá esa mora pues sea una huella desdibujada de la figura de la gula, que es la ogresa norteafricana. Bueno, miren, es común, como decía, tanto en cuentos como en mitos y leyendas. Es decir, no es exclusiva de un género narrativo. ¿De acuerdo? Digo ahí a continuación que es verosímil. ¿Por qué digo eso? Bueno, hay dos razones. Primero, porque efectivamente cuando son niños, en muchos casos, no siempre, pero probablemente en muchos casos, los niños efectivamente creen en las ogresas.
¿eh? Y un poco más, no solo cuando son niños. Yo he escuchado a una persona ya de edad más avanzada decir tal o tal persona, tal vecina, pues es en realidad una ogresa. También porque en los cuentos, como he mencionado antes, las ogresas son verosímiles, al contrario que muchos otros cuentos de otras regiones. Eh, no hacen magia, no hacen magia. Cuando lo intentan, fracasan. En muchos cuentos se van a hacer la oración, se van a la mezquita a hacer la oración. Esto es algo muy curioso porque en el folclore occidental, generalmente, pues estos personajes están revestidos de un halo mágico, ¿no? Bueno, como digo aquí, la conclusión, o bueno, la pregunta con la que yo partía era, ¿por qué las versiones de esos cuentos con ogresa no cuajaron en el folclore panibérico o ibérico, ¿no? Bueno, ibérico e iberoamericano? ¿Por qué no? Encontramos versiones o ramas orientales que han dejado huellas muy profundas en Portugal, en España, en Brasil, en fin, en toda Iberoamérica, ¿no? Es muy común. Incluso en México he tenido ocasión alguna vez de estudiar algún cuento, ¿no? Y muchas veces en México conviven las dos variantes, ¿no? La versión, digamos, eh, eh, local, ¿no? De los pueblos originarios, una versión, la rama procedente de Europa, ¿no? Que a su vez proviene del norte de África. Pero en cambio, los cuentos con ogresa no, no han cuajado. Miren, la verdad es que no tengo, ya voy a culminar, ya voy a terminar, no tengo la respuesta definitiva a esto. Solo tengo alguna idea, alguna hipótesis de trabajo. Bueno, bien, la hipótesis que yo barajo es que, al contrario que otros géneros, no solo narrativos, ¿no? Líricos también, que sí que han dejado una huella muy profunda en nuestro digamos, nuestro patrimonio panibérico, las ogresas, los cuentos con ogresa no han cuajado porque digamos que hay algo en el perfil de la ogresa que no encaja con el perfil de los monstruos o del imaginario occidental. Esto ya es opinión mía. Yo creo que es porque, bueno, por supuesto, no creo que no pues, la dominación masculina existe a ambos lados del Mediterráneo, ¿no? Eso no es característico del norte de África, no es exclusivo, pero sí la manera en que esa dominación se cifra. Yo creo que esa dominación masculina, tan característica de ambas tradiciones, en el norte de África se ha cifrado además en términos, eh, digamos, folclóricos o mágicos, ¿no? Quizá, o en cierto lenguaje, cierta gramática, no quiero utilizar el término gramática, pero ciertas formulaciones, ¿no? Que no han cuajado en nuestra órbita, digamos, al otro lado del estrecho. Bien, yo creo que es el momento de abrir debate. Solo voy a decir un último comentario. Y es que, como hemos visto, un enfoque, una orientación filológica, es decir, comparatista, nos ha permitido, a lo largo de estos años, detectar digamos, una paradoja, ¿no? Existen las mismas versiones del mismo cuento a ambos lados del estrecho,
pero precisamente las que están caracterizadas por ogresas, que están protagonizadas por ogresas, en Europa son versiones diferentes. No cambian solo el personaje, cambia la versión completa, ¿no? Es una rama europea, no norteafricana. Y esto, como digo, nos lo ha permitido un análisis de corte filológico. Pero la explicación, en mi opinión, es de tipo, o la explicación que podría subyacer, que podría explicar una respuesta a todo esto, es de tipo antropológico. Y quiero decir, ya termino, que la antropología, los enfoques que han sido únicamente antropológicos, como el de Costa tampoco han conseguido dar respuesta a este tipo de problema, porque, claro, no explican realmente por qué en algunos casos no explican exactamente el monopolio de esas ogresas antropófagas en el norte de África. Bueno, ya no me extiendo más. Claudia, si te parece bien, terminamos aquí y quedo abierto, abro debate, ¿no? Abro, digamos, la guía a comentarios y observaciones o preguntas al respecto. Muy bien, muchas gracias, Oscar. Bueno, impresionante la figura y por supuesto, además, la presentación. Muchas gracias. Y además las fotos. Después espero que me pases los pies de las fotos porque son hermosas. Tengo varias preguntas que nos han llegado por Facebook. Si quieres te las voy leyendo y las respondes, yo creo que una después de la otra. La primera viene de Xochitl Croix. Dice, este motivo de la chica de la autopista aparece desde el siglo XIII en el cuento número 6, Strix del Sendebar castellano. Sin embargo, también aparece en el folclore oaxaqueño, de aquí de México, como mujeres monstruosas. La pregunta es, ¿el mayor o menor grado de animalidad de estas mujeres va en proporción con el entorno en donde se las encuentra? Es decir, ¿el entorno es importante respecto al personaje y la naturaleza no humana de ellas? Y bueno, muchas gracias por la presentación, dice. Bueno, ¿respondo ahora, Claudia? Por favor. Sí, bien. Muchas gracias, Ochil, por esa pregunta. ¿El entorno es importante? Qué gran pregunta. Yo no lo sé. Yo sospecho que en algunos casos sí. Pero sospecho que en este caso concreto no. ¿Por qué? Bueno, en el caso de la ogresa, yo entiendo la pregunta como el entorno climático, ¿no? Geográfico importa o tiene algún calado en el perfil del personaje. Yo creo que en este caso no. Por lo menos no en el del norte de África, pero por supuesto no me aventuro a pensar si la versión del Sendebar, parece ya mencionado en el Sendebar o en el folclore, no sé si es en el folclore oaxaqueño, no recuerdo. Pues no lo sé. Yo sospecho que en el caso del folclore norteafricano, su presencia viene justificada por esa figura, digamos, porque la ogresa es el personaje femenino, o digamos, vamos a decirlo así, antifemenino para el folclore, o encarna esas cualidades que no son deseables en una mujer en el norte de África, ¿no? O según la mentalidad rural del norte de África, ¿no? Esa es mi opinión. Gracias. Sí, puede ser. Yo creo que sí valdría la pena ir a verle en las versiones de Oaxaca y hacer la comparación. Gris Vélez pregunta si el ponente puede comentar algo sobre Aisha Kandesha de Marruecos y Tamsa de Argelia. ¿Y, perdón? Tamsa de Argelia, no sé si lo estoy pronunciando bien. Sí, eso es muy interesante. Bueno, Aisha Kandisha
efectivamente, es un personaje femenino también muy arraigado en el folclore marroquí, especialmente también, aunque también en Argelia se habla de ella. Es un personaje también que encarna muchas leyendas de mucho tipo. Yo he escuchado además he leído muchas teorías sobre sus orígenes. En algunos casos, si no me equivoco, hay quien le atribuye un origen portugués. ¿eh? Digamos, una excepción a ese monopolio de la ogresa. No lo he mencionado antes, pero digamos, es el único personaje realmente de perfil fantasmagórico o monstruoso del norte de África que no es una ogresa. Eh, y bien, sobre el perfil de Aisha Condition, bueno, no digo nada porque es que en realidad encarna muchas eh, leyendas de muy diverso tipo. Hay algunas versiones incluso en la que ella llega a perder a sus hijos. Son versiones muy similares a las de la Llorona en Mesoamérica. Eso es un tipo de leyenda bastante común, pero no es el único. Y en cuanto al Zonza, efectivamente es el nombre que recibe la ogresa en algunas zonas es un nombre bereber. Es la denominación de la ogresa si no me equivoco, en el oeste de Argelia y sospecho que en alguna zona de Marruecos. En cambio, en la Cabilia suelen referirse a ella como Seriel. Seriel es el nombre que recibe la ogresa. En algunos casos también es denominada por su nombre árabe, la gula, ¿no? No sé si no sé si has respondido a la pregunta, Claudia. Pues probablemente nos contestarán Gris Vélez, ¿no? Que es quien la hace. Yo tengo una pregunta, me voy a adelantar un poquillo porque siguen más. Le dices ghoul también. ¿Es un ghoul la ogresa? ¿Se podría llamar así? ¿Es una especie de demonio? O... Sí, sí, efectivamente. El ghoul es masculino, digamos que personaje masculino. Yo no diré más, porque es que decía precisamente que la Jardin que la ogresa es una proyección femenina del ghoul. Y yo creo que, bueno, que ella manejaba un repertorio, según ella, de apenas 100 cuentos maravillosos, de los cuales, pues, los que están, eh, según ella, los que estaban protagonizados por la gula, la chambla, Seriel, eran únicamente unos 60. Pero es que si uno escucha o lee o escucha a los propios informantes hablar sobre la gula y un repertorio mucho más amplio, verá que en realidad es al contrario. En el Magreb, ¿no? En el Magreb, el ghoul, el ogro, es realmente una proyección de la ogresa. Es aquel personaje que aparece cuando no puede aparecer la ogresa, porque no hay, en fin, es un oponente masculino, no puede ser femenino, ¿no? Esa es mi perspectiva. Muchas gracias. Eva María Garrido pregunta, o más bien primero dice felicidades Oscar, afirmativamente, y luego pregunta, ¿conoces versiones en las que estos personajes sean en su esencia lo que conocemos como inanimados? Me refiero a rocas, arena, viento, montes. Sí, sí, efectivamente. Se dice muchas veces aquella montaña, la montaña de la ogresa. También se dice la cueva de la ogresa en muchas tradiciones. Es frecuente. Cuando hay una formación rocosa de aspecto antropomórfico, a menudo se le atribuye esa figura. Sí. No estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, pero creo que en algunos casos algún, algún río también, ¿eh? Pero de esto ya no hablo con conocimiento de causa. Bueno, yo también voy a meter la mía otra vez también, pero se me figura un poco también como una bruja.
Aquí en México también las brujas consumen sangre humana y demás. La ogresa podría, aunque, bueno, evidentemente con esta salvedad de la magia, ¿no? ¿Podría tener que ver con las brujas? ¿Hay alguna figura similar de bruja allá? ¿O es totalmente ogresa? Y sí, 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 buena pregunta, Claudia. Sí que hay brujas, pero hay una diferencia clara. La bruja pertenece absolutamente al orden de lo real, ¿no? No conozco casos en los que haya las brujas protagonicen cuentos o leyendas o mitos en el norte de África. En cambio, sí que pertenecen a esa. Hay muchas acusaciones de brujería. ¿Eh? No sé qué tal se me escucha. Dicen que se escucha un poco bajo. ¿Se escucha bien? Voy a intentar alzar la voz. Hay muchas acusaciones de brujería, pero se acusa a mujeres reales. Bueno, si uno analiza la literatura oral, va a encontrar que en la tradición hispánica o panhispánica en general, hay muchos cuentos, leyendas protagonizados por brujas y en el caso de la tradición africana, están encarnados por ogresas. Eso es algo realmente que sorprende, ¿no? Muchas gracias. Claudia Rocha pregunta, ¿cuántas lenguas distintas ha encontrado en el Magreb para registrar los relatos y en quién se apoya para las traducciones? Bueno, pues esa buena pregunta. Bueno, lenguas hay muchas, quiero decir, depende de la posición lingüística que adoptemos. En realidad hay dos familias que conviven en el Magreb. Hay digamos, el árabe dialectal y que no es una sola lengua. No es una única variedad. Hay muchas en Argelia y hay muchas en Marruecos, en Túnez. Eh, y hay muchas variedades de bereber, que en muchos casos son agrupadas en lenguas. Vamos a ver, para las traducciones, grosso modo, bueno, buena pregunta. Generalmente entiendo el árabe dialectal del norte, ¿no? Realmente. Ahora, y en muchos casos o hay palabras que no entiendo o hay variedades que me cuesta comprender, ¿no? Sobre todo aquellas que más del sur, ¿no? Del desierto, que son como más conservadoras y tienen un lenguaje quizá menos mezclado con el francés, ¿no? En cuanto al el bereber, bueno, yo más o menos entiendo el bereber de la Cabilia, de la Gran Cabilia y un poco el bereber pero un poco, quiero decir, bueno, entiendo los cuentos, pero bueno, es que eso es relativo, porque como muy bien ha apuntado la persona que ha hecho este comentario, pues me sacan de esa órbita, ¿no? Y entiendo como tampoco probablemente sea un berberófono de aquella región, porque y la variedad lingüística es extraordinaria, ¿no? En aquella zona del mundo, aunque pertenecen, como digo, únicamente a dos ramas, la rama bereber y la rama árabe, que comparten eh, digamos, que comparten unos vínculos muy antiguos. Las dos son lenguas afroasiáticas, ¿no? De la familia afroasiática, como algunas lenguas de Etiopía, de Egipto, el antiguo copto. Bueno, no me extiendo más. Eh, Hugo Flores Hernández. El cuento de Juanito y la ogresa que ilustran en los cuentos de la calle Broca, ¿tiene alguna conexión con alguno de estos cuentos? No sé si... Pues no puedo responder a esa pregunta porque no conozco el desarrollo argumental de esa versión. Si ¿tú lo conoces, Claudia? Es una caricatura que aquí ponían en un canal, en el canal 11, pero me parece que es como francesa.
y sí suelen recoger cuentos tradicionales, con lo cual Sí, es muy probable que sí se base en la literatura oral. Pero pues lo siento mucho, pero no conozco. luego te lo presentamos. Yo tengo otra pregunta más. Ya nos estamos quedando sin tiempo, pero no me quiero ir sin preguntarte algunas cosillas. En el caso de las ogresas, veo que hay como tanto metamorfosis como disfraz. O en ambos casos es metamorfosis. ¿Tú qué opinas? Bueno, yo creo, hay un momento en los cuentos en los que la ogresa se transforma. ¿eh? Por supuesto aparece disfrazada eh, de otro personaje, pero muchas veces llega un momento en que empieza a aumentar de tamaño, ¿no? Y se revela su identidad. No conozco casos en que haya únicamente un cambio de disfraz. No conozco. Generalmente es una transformación completa. Sí, sí suena. Además suena en efecto, como bien dices tú, terrorífico, ¿no? Es Sí, decir, esta transformación que dices hasta con los ojos grandes, ¿no? Y saltones, sí me exacto. pareció espantosa, ¿no? Es algo monstruoso. Es un Sí. personaje de la naturaleza, entonces, como señalaste que eran cercanas a las hadas y demás, ¿podemos hablar que tienen esta categoría? Es un personaje que la pregunta es muy buena porque no sabe uno dónde ubicarlas. En el caso de las brujas en el Magreb, están en el dominio de lo real, ¿de acuerdo? Pero en el caso de las ogresas, Aisha Kandisha también y de otros personajes, pues uno no sabe muy bien, están a caballo entre lo humano y lo sobrenatural, pero más cercano a lo humano, a lo verosímil. Yo no creo que pertenezcan al ámbito puramente monstruoso, ¿no? De algunas apariciones, en fin, cuanto menos se intenta siempre, o siempre no, muy a menudo, dejar poner de relieve su cercanía con lo humano, ¿no? Se la ve, como comentaba antes, la ogresa se va a rezar, para el cuento y la ogresa se va a rezar, o en fin, se ponen de relieve algunas características muy propias de los humanos, ¿no? Mm. Y entonces, ¿tendrá alguna semejanza con la mujer salvaje? Sí, sí, yo creo que sí, Claudia. Yo creo que en realidad es una personificación de la mujer salvaje. Eso es lo que yo pienso. Y por algún motivo eso no cuajó en el folclore del otro lado del Mediterráneo, ¿no? No de la misma manera, no de la misma manera. Porque sí, la mujer salvaje también anda secuestrando a hombres, es promiscua, no sé bien sobre las otras características, pero llena, ¿verdad? Hay más o menos. Exacto, Claudia. El caso es que no se asusta a la gente con Cómete la sopa que viene la mujer salvaje, no es exclusiva. ¿eh? Hay un montón, eh, hay todo un Olimpo de personajes monstruosos en otras regiones del mundo y aquí en cambio no. Hay una condición hegemónica de la ogresa. Pues ya se nos acabó el tiempo, Oscar. Te agradecemos mucho que hayas aceptado nuestra invitación. Esperamos que nos vuelvas a acompañar en otra ocasión porque en efecto tienes, me parece, infinidad de personajes sobrenaturales para hablar de ellos aquí. Y bueno, pues yo quisiera iniciar, o bueno, decir que iniciamos con broche de oro con esta maravillosa conferencia y agradecer a todas las personas pues que nos apoyan, a May, a Osvaldo, a Adriana, a Mara, a Muchas Carlos. Y gracias. bueno, Muchas nos gracias. despedimos. Gracias a todos por sus preguntas. Oscar, va a haber más preguntas seguramente, así es que te pido que te acerques al Facebook a responderlas. Muy bien, muy amable. Gracias. Hasta luego. Adiós. Hasta luego.